Muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad de compartir. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder aprender un poquito más acerca de ti y de todas esas cosas que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiésemos caminar en esto. Gracias, Señor, porque tenemos a partir de hoy una revelación un poquito mayor y un entendimiento acerca de tu propósito. Amén y amén. Muy bien, entonces vámonos rápidamente a Hechos capítulo 3, versículos 1 al 9. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Voltea con el que está al lado y dile: mírame. ¿Sí? Ok. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Si tú estuvieras en los pies de esta persona, en la posición de esta persona, cuando te dicen no tengo plata ni oro, ¿qué pensarías? Ya empezamos mal, ¿verdad? O sea, míranos, vas viendo cómo andamos, ¿sí? Pero le dice aquí: pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora, yo creo que se han escuchado de este pasaje de las Escrituras antes, ¿sí? Y fue pues al poquito tiempo de que Jesús ya había muerto, resucitado y había ahora sí que ascendido y está en los cielos. Y entonces, pues Pedro, Juan estaban muy contentos, muy emocionados, iban al templo a orar. Y ya se me perdió el pasaje. Ahí está. ¿Sí? Entonces Pedro y Juan van al templo a orar cuando una persona les pide limosna, pero le dice Pedro: no tiene plata y oro, pero lo que tiene le puede dar, y eso es que en el nombre de Jesucristo le dice que se levante. Y aquí mucha gente se agarra para, ahora sí que, hablar del poder que hay en el nombre de Jesucristo, ¿sí? O sea, y hemos escuchado ejemplos de que te tienes que bautizar en el nombre de, sí, y ahí te dicen, ¿no? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o en el nombre de, y ahí están. Y dicen, no, pues aquí dice en el nombre de Jesucristo tienes que orar. Al final de cada oración tienes que pedir al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús, porque así dice la Biblia. Y hemos hecho de esto como que un ingrediente o una frase para que a ver si así sí pasan las cosas, ¿sí? Sin embargo, bajo la óptica del reino, este pasaje tiene que ver con la generosidad. A ver, todos digan generosidad. No tener oro o plata no significa
que no puedes dar nada. Dile al que está al lado, no significa que no puedes dar nada. Simplemente hay que dar lo que tienes. Dile al de al lado, simplemente hay que dar lo que tienes. Otra vez, no tener oro o plata no significa que no puedes dar nada. Simplemente hay que dar lo que tienes. Y eso fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? Míranos, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, eso sí, te puedo dar. Y entonces la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, hazte esa pregunta en este momentito. ¿Qué tienes? Y esta es una pregunta que todos nos debemos hacer, ya que esto dictamina nuestra generosidad. Esto dictamina nuestra generosidad. ¿Sí? ¿Ya escogieron quién va a ser su escribano y quién va a ser su vocero oficial de mesa? Ok. ¿Listos? Pregunta número 1. Y estas son rápidas, no son de 5 minutos. No, en 2 minutos máximo me la tienen que contestar. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo prometo dar algo que no tengo? ¿Qué pasa si yo prometo dar algo que no tengo? A ver, platíquenlo entre ustedes, ahí escriban la respuesta. ¿Qué pasa si yo prometo dar algo que no tengo? Ahí platíquenle, ahí escríbanle en su hojita. ¿Listos? ¿Ya? Ok. A ver, ¿quién quiere contestar esto? A ver, dicen que Claudia por ahí se escuchó. Empezamos a cuestionar el poder de la palabra. Cuestionamos el poder de la palabra. A ver acá. ¿Qué pasa? Que no tienen fe. Ok. Pierdo credibilidad y ya no van a confiar. Pierdo credibilidad. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? Si no doy lo que prometí, no cumplo. No cumplo. Ok, ¿alguien más? Por eso, ¿qué pasa si no puedes dar lo que no tienes? Esa era la pregunta. ¿Eh? La respuesta es, no puedo dar lo que no tengo. Ok. A ver acá. No se peleen. Tenemos dos. Una es que queda uno comprometido y tu palabra queda en entredicho. Y la otra es de que no puedo decir que no tengo porque siempre hay algo que dar. Ok, bueno. A ver acá, Benjamín. Se pierde la credibilidad y confianza de la palabra que doy. Se pierde la credibilidad y confianza. A ver acá, a ver qué dicen. No, pues nosotros pusimos que se actúa en la otra persona como se enoja, se desilusiona y pues me veo deshonesta. Ok, te ves deshonesta, se desilusionan en ti y todo lo demás. En el que quedas mal, el no ser ejemplo y que no solo quedas mal tú, sino dejar mal lo que Dios nos ha enseñado. Ok, eres un mal ejemplo y dejas en mal lo que Dios nos ha enseñado. A ver acá. Desilusión, creamos falsas esperanzas. Ok, creas falsas expectativas. Así es. A ver acá. Ya casi llego al final, ¿eh? Pues soy un mentiroso. No puedo prometer algo que no tengo, que no. Así es, eres un mentiroso. Mentirosa, traicionera. Así dice la canción, ¿verdad? Ok, a ver acá.
Primero no cumples y como consecuencia genera enojo, insatisfacción, pierdes credibilidad. Ok, enojo e insatisfacción. ¿Acá quieren contestar o no? ¿No dicen? A ver, Se trabaja para conseguirlo. ándale, te pones a chambear para conseguirlo, ¿no? Ok, si ya lo prometiste. A ver, acá. Bueno, prometer algo no significa que lo tengo en el presente, pero en un futuro puedo trabajar y buscar los medios para cumplir lo que he prometido. Ok, ahí le batallo para hacerlo. ¿Aquí quieren contestar? Quedo mal primero conmigo mismo y pierdo credibilidad ante las demás personas. Ok, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir acá? Te obliga o te compromete a que te esfuerces. Muy bien, obligación y compromiso a que te esfuerces. Ok, muy bien, por eso en Navidad y todo eso le echan la culpa a los reyes y a Santa Claus, ¿verdad? Por si no trajeron los regalos que los niños querían, ¿no? Pues los reyes y Santa Claus. Ok, muy bien, entonces, ¿qué pasa si yo prometo dar algo que no tengo? Obviamente no lo puedes dar, puesto que no lo tienes. Y esto se constituye como fraude o estafa. ¿Sí? ¿Es un fraude o una estafa? ¿Alguna vez alguien ha sido víctima de un fraude? Sí, aquí en Vallarta, pues ahora sí que el negocio inmobiliario está a todo lo que da. Ahora, hace muchísimos años, yo no soy de Puerto Vallarta, tengo un tío que vive en Inglaterra y él vino a visitarnos a México, fue la primera vez que vino a México y la última, y vino a Puerto Vallarta y estaba fascinado con el lugar y le vendieron unas semanas de tiempo compartido en Puerto Vallarta. Entonces dijo, en México vengo a visitar a mi familia que está en México y de paso me voy a Puerto Vallarta. ¿Y qué creen? Todo lo que le prometieron, nada. Pregúntame si ha querido regresar a México. No. Entonces, fue una estafa, fue un fraude y como vive en Inglaterra, pues hazle como quieras, de todos modos tienes que venir, los abogados tienen que ser aquí, tiene que ser todo acá y dijo, no vale la pena, ¿ok? Por lo tanto, no puedes ser generoso con algo que no tienes. Dirá el que está al lado, no puedes ser generoso con algo que no tienes, porque no es tuyo, no lo tienes, ¿sí? O sea, y todos tenemos una autoimagen de que somos buenas personas, generosas, pero en realidad vamos a empezar a explorar un poquito esto, ¿ok? Pregunta número 2, ahora sí, no se vale San Google, Wikipedia o esas cosas. Pregunta número 2, ¿qué es generosidad? ¿Qué es generosidad? Ahora sí que platíquenle. Claudia debería saber porque es una de las 49 características de carácter. El animal que aparece es el pelícano en la libreta. ¿Ya listos? ¿Sí, ya? Ok, vamos a empezar allá atrás, nada más tres mesitas esta vez, ¿ok? A ver, primero levantaron la mano acá, les ganaron y ahorita pasamos con ustedes. Es una virtud que significa dar algo sin esperar nada a cambio. Ok. Virtud que significa dar algo sin esperar nada a cambio. ¿Ok? A ver acá.
Es lo que nos motiva a dar sin esperar recibir nada a cambio. Excelente. Lo que nos motiva a dar sin esperar a recibir nada a cambio. ¿Alguien escribió algo radicalmente diferente? A ver, Benjamín dice que él escribió algo radicalmente diferente aquí en este equipo. Es dar más de lo que deberíamos de dar más, todavía más. O sea, pero sí es una persona muy generosa. Dar más de lo que deberíamos de dar. Ok. Como diezmar, y si eres generoso, ofrendas. Muy bien. Ok. Excelente. Bueno, ¿están todos más o menos de acuerdo con esa idea de es dar sin esperar recibir nada a cambio? Ok, muy bien. Felicidades. Muy bien. Así que escuchen, pay attention, porque esto creo que nos va a empezar a dar una idea acerca de en realidad qué es la generosidad. La palabra generosidad viene del latín generosus. Wow, ¿verdad? Generosus. ¿Qué significa de nacimiento bueno o noble? Otra vez, ¿qué significa de nacimiento bueno o noble? ¿Sí? O sea, la idea original de la palabra generoso o generosidad tiene que ver, ¿sí?, con de dónde vienes, ¿sí? O sea, tu herencia, tu genética, ¿sí? ¿Qué eres? ¿Sí? Entonces, ¿que eres de nacimiento bueno o noble? Tiene que ver con la liberalidad y voluntad en el dar, sin avaricia, nobleza en pensamiento o comportamiento, abundancia en hecho. O sea, la gente dice, alguien es generoso porque da libremente, tiene una voluntad de dar, no es avaro, siempre piensa lo mejor o tiene un buen comportamiento y sobre todo que tiene acciones, ¿sí? Abundancia en hecho. Pero en realidad, ¿qué significa la palabra generosidad otra vez? Nacimiento bueno o noble, ¿sí? Ok. Seguimos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Otra vez ustedes, 1, 2, 3. ¿Sí? Hijos de Dios. Entonces, ¿qué más noble o buen nacimiento que ser hecho hijo de Dios? ¿Sí? Porque eso significa, esa es la idea detrás de la palabra generoso, que eres de buen y noble nacimiento. Y si tú, como dijo Jesús, te es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo para ver el reino, ¿sí? O sea, está empezando a hablarnos algo de que tú y yo somos y tenemos, ¿sí? Esta cualidad de ser generosos. ¿Ok? Ahora, no sé si se acuerdan la última vez que estuve con ustedes y les compartí, ¿sí? Pero anteriormente he compartido que la gratitud es una herramienta para guardar nuestros pensamientos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y muchas veces pensamos que la gratitud es dar gracias a Dios por cosas, ¿sí? Que si tengo dinero, que si tengo trabajo, que si no me caí al salirme de la cama, ¿sí? Que no me dejó el camión porque iba tarde y llegué así y así. Y entonces tendemos a pensar que la gratitud tiene que ver con cosas y no tiene que ver con cosas. Tiene que ver con el llamado de parte de Dios a nuestra vida.
De eso debemos estar agradecidos. Y cuando nos damos cuenta que tiene que ver con ese llamado de parte de Dios para nuestra vida, ¿se acuerdan de que les hablé de el apóstol Pablo, que era náufrago? ¿Sí? Que estaba ahí en el barco, ¿sí? Se iba a hundir el barco, la gente no había comido en quién sabe cuántos días, pero él dio gracias a Dios por los alimentos. Comieron y todos estuvieron de buen ánimo porque ya todos sabían que tenían un llamado, que en ese momento no se iban a morir. ¿Sí? Entonces, la gratitud es una herramienta para guardar nuestros pensamientos. Si tú vives consciente del llamado de Dios, vas a poder guardar tus pensamientos de todas esas angustias e inquietudes. ¿Ok? La generosidad es la herramienta para que nosotros podamos invertir, a ver, todos digan, invertir de manera práctica y segura. Otra vez, la generosidad es la herramienta para que nosotros podamos invertir de manera práctica y segura. ¿Sí? Y dices tú, pero ¿cómo? O sea, ok. Pregunta número 3. Esta ya se les había hecho. Si es que se acuerdan, ¿sí? Es la mismita pregunta, la mismita respuesta. Y espero que se acuerden. ¿Ok? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las 3 categorías principales a donde se destinan los recursos económicos de un negocio? ¿Cuáles son las 3 categorías principales a donde se destinan los recursos económicos de un negocio? Corre tiempo, piénsenle. Ok, se acabó el tiempo. A ver, ¿se acordaron o no se acordaron? Medio se acordaron. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes tienen buena memoria? Materia prima, capital humano y mercadotecnia. Suena bien, pero no. A ver, acá. Para la familia, el SAT y el ahorro. Recursos para la familia, el SAT y el ahorro. 1/3 de punto, porque eso del SAT da miedo, ¿no? El derecho de piso, dicen por acá. Ok. 1/3 de punto también. ¿Qué más pusieron? Personal, compras, insumos e impuestos. Ay, te digo. Y derecho de piso. Ok. ¿Alguien más? Acuérdense, son categorías, no cosas en específico, ¿eh? Recursos humanos, capacitación y preparación y estrategias y publicidad. Ok, recursos humanos, preparación, estrategias, publicidad, mercadotecnia, dijeron de ahí. Suena bien, pero no. Gastos regulares, pago de pasivos y caja de ahorro. Gastos regulares, pago de pasivos y caja de ahorro. 1/3 de punto. Ok. ¿Acá? Ok, vamos a ser generosos con esta mesa. Te prometo que no leí tus notas. Producto, recurso humano y marketing, publicidad. Ok, suena bien, pero no. Ok. A ver, acá. Ya, al principio no querían contestar, pero ya los veo bien entusiasmados. Mercadotecnia. No, Ricardo Sumado. Recursos humanos Recursos humanos. y suplementos. Suplementos. Ok. Ese sí está bien alegre, ¿eh? Están bien contentos.
Ok, ¿alguien más? A ver, tú sí debes saber. Sí, tú sí, contador aquí. Sí. Costos y gastos e impuestos. Ok, costos, gastos e impuestos. Te daré medio punto. 1.5, así como que. Ok. ¿Listos? Ahí les va. Ok. Gastos, obligaciones e inversiones. Ahí está. Gastos, por eso 1/3 de punto. Obligaciones e inversiones. Eso del derecho de piso, que pagar los impuestos, ¿es una qué? Obligación, ¿verdad? ¿Sí? Y inversión, yo sé que dices, hay que invertir en el capital humano, hay que invertir en la mercadotecnia, ¿sí? Pero, otra vez, ¿sí? Gastos, ¿sí? O sea, hay veces que gastas en cosas que la verdad, ¿sí? No tienes por qué. Obligaciones, pues tienes que pagar tus pasivos. Efectivamente, una obligación es un pasivo, pues ya tienes que pagar. ¿Sí? Pero inversiones. Ahora, para tener un buen negocio, básicamente debemos reducir los gastos. A ver, todos digan, reducir los gastos y maximizar las inversiones. O sea, reducir los gastos, maximizar las inversiones. Las obligaciones las tienes que, ni modo, son obligaciones. Pero donde sí tienes que trabajar es reducir gastos, maximizar inversiones. ¿Por qué? Porque si maximizas las inversiones, ¿qué va a traer esto? Réditos, ¿sí? Ganancias. ¿Ok? Ahora, recuerden, en los negocios ¿de quién estamos? ¿Sí? Recordemos que estamos en los negocios del Padre. Dile al que está al lado, estás en los negocios del Padre. Jesús, ¿por qué vino aquí? ¿Sí? ¿Sí? Los negocios, cuando le preguntaron, tenía 12 años, él ya tenía mente de empresario. A ver, todos digan, mente de empresario. ¿Sí? Y a veces satanizamos eso de empresarios, ¿no? Porque los ricos son malos, ¿sí o no? Hay unos personas que nos quieren pintar la historia de que los que tienen mucho son malos o que los empresarios son malos, ¿sí? Pero Jesús era muy rico allá en el cielo, ¿sí? Y llegó aquí con mente de empresario. ¿Por qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer? ¿Invertir en qué? ¿Sí? ¿Qué quiso hacer el Padre? ¿Invertir en quién? En nosotros, ¿sí? Ok. Presten atención. Se nos ha enseñado que el ser generoso es dar sin esperar nada a cambio. ¿Sí o no? Eso es lo que pensamos cuando nos dicen, es que es generoso porque da sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Damos sin esperar nada a cambio. Ok. Pero veamos los retornos a la inversión que espera el Padre. ¿Sí se acuerdan de Juan 3:16? Porque de tal manera amó. A ver, ¿sí se la saben o no? A ver, todos. 1, 2, 3. Para que todo aquel que en él. Ok, Juan 3:16. Ok, ¿sí? Entonces, Dios, el Padre, dio, ¿sí? Y hemos estado escuchando
pláticas en donde nos está diciendo el Padre espera que ¿qué? Que des fruto, o sea, que produzcas, que exista un retorno a la inversión. ¿Se acuerdan cuando Dios pone a Adán y Eva ahí en el huerto? ¿Qué les dice? Fructifiquen, multipliquen, sojuzguen, ¿sí? O sea, les empieza a decir cosas que Él espera como retornos a la inversión. Entonces veamos los retornos a la inversión que espera el Padre. Mateo capítulo 13, versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Otra vez, cual a 100, cual a 60 y cual 30 por 1. Si hoy en día inviertes en un negocio que te da 30 por 1, ¿es bueno o no? Buenísimo, ¿verdad? Ahorita dicen que invertir en ¿cómo se llama? En el banco en México, sí, por 30, 60 días, ¿te está dando qué porcentaje ahorita? 7, 8%, ¿sí? Algo que te produzca 12% arriba de inflación es considerado muy bueno. Algo que te produce cuando menos 30 es buenísimo. Si te produce 60, genial, ¿sí? Pero si te produce 100, ¿sí? Excelente. Pues eso es la inversión que está, el retorno a la inversión que está esperando el Padre. O sea, bajita la mano, 30, 60 o 100 por 1, ¿sí? Entonces, la parábola del sembrador nos enseña que la semilla que cae en buena tierra produce retorno del 160 y 30 por 1, es que un excelente hombre o mujer de negocios comprende, a ver, digan todos, comprende que hay que invertir en oportunidades. Todos digan, comprende que hay que invertir en oportunidades. ¿Sí? Eso es lo que distingue a un hombre o mujer exitoso en los negocios. Y hemos escuchado de historias de éxito. Por ejemplo, Microsoft, ¿sí o no? ¿Sí? Amazon, ¿sí o no? ¿Sí? Telmex, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, ven oportunidades que nadie más puede ver, ¿sí? Ven áreas en donde pueden invertir y esto va a traer, ¿sí? Un retorno excelente. Recuerden, el Padre invirtió en ti. Él espera que tú produzcas, que des fruto. Ok. ¿Sí? Entonces, esas oportunidades la mayoría de las personas no las pueden ver. Miren, si han escuchado esto del principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Dios sembró un hijo, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahora, ¿cuántos somos? Él sembró un hijo. Y ahora tiene muchos hijos y uno que otro hijo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿se acuerdan qué significa la palabra generosidad? ¿Qué significa? No. Generosidad tiene que ver con nacimiento, ¿qué? Bueno o noble, ¿sí? Se nos ha enseñado que generosidad es dar sin esperar nada a cambio, pero si tú das sin esperar nada a cambio, la verdad como inversionista, muy malo. Acuérdense que para que un negocio sea exitoso tenemos 3 categorías: gastos, obligaciones e inversiones. ¿Y qué hay que reducir?
gastos. Si tú das sin esperar nada a cambio, ¿sí? Estás gastando. ¿Sí? Hay que reducir gastos, maximizar inversiones. ¿Ok? Ya estamos empezando a cambiar un poquito la manera en que pensamos acerca de generosidad. ¿Sí? Ok. Entonces, pregunta número 4. ¿Cuánto debes dar para que un acto sea considerado como generoso? ¿Cuánto debes dar para que un acto sea considerado como generoso? Sí, por ahí escuché a alguien que dijo, es diezmo y ofrenda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues piénsenle un poquito más, otra vez. ¿Cuánto debes dar para que un acto sea considerado generoso? ¿Ok? Corre tiempo, piénsenle. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. A ver, empezaremos con los risueños de allá atrás. A ver. Más que la cantidad es la intención. Ok, más que la cantidad es la intención. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Benjamín de este lado. Hay que dar todo y con una buena actitud. Todo y con una buena actitud. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? A ver. La viuda dio todo su sustento y Cristo dijo, esta ha dado más que todos los demás porque dio de lo que le hacía falta. No le hacía falta porque lo tenía, pero dio su sustento, ¿verdad? Excelente, perfectamente bien. Cualquier acción que nazca del corazón es considerado generoso. Acciones que nacen del corazón. Bien, eso. Ok, ¿alguien más? Aquí. Considero que es no dar más de lo que no tienes, porque entonces queríamos en la respuesta a la primera pregunta, en fraude. No seas fraudulento. Ok. A ver. En lo natural, nada, porque la generosidad es espiritual. Ok, en lo natural nada, por lo tanto, no des nada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok, Benjamín, de este lado, felicidades. Muy bien, un fuerte aplauso para esa mesa. Ok. A ver, vamos a empezar a desmenuzar esto. Ok, vamos a ver la historia que Jesús nos está diciendo. Bueno, el apóstol Marcos nos está escribiendo y relatando de Jesús. Marcos 12, versículos 41 al 44, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, estaba él checando, ¿verdad? Chismoseando, a ver, como que haciendo una auditoría, ¿verdad? ¿Sí? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, humanamente hablando, poquito. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos estos han echado de lo que les sobra. A ver, todos digan de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. A ver, todos digan, todo su sustento. O sea, y ella echó, ¿sí? Lo que tenía, de lo que tenía, no de lo que no tenía, sino echó de lo que tenía, todo su sustento. Ok. Quiero que volvamos a pensar en el ejemplo de Dios que dio a Jesucristo, ¿sí?
se considera el acto de Dios enviando a Jesucristo para que muera en esa cruz del Calvario por nosotros, un acto de generosidad y de amor, ¿sí? Sin embargo, Dios es dueño y tiene todo, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué fue en realidad lo que dio a través de la persona de Jesucristo que marcó la diferencia? Piénsenle. ¿Qué fue? Esta es para que la contesten, aquí así, sin tener que escribirle. Pero ¿qué fue lo que Dios dio a través de la persona de Jesucristo que en realidad marcó la diferencia? Piénsenle. La fe, vida, la sangre, la provisión de la buena semilla, perdón, asimismo, vida eterna, ¿qué más? La salvación, ok, recuperar lo que se había perdido, bueno, ¿sí? Él dio su sustento. ¿Qué es lo que sostiene a Dios? ¿Qué es lo que sostiene a Dios? Su divinidad. Jesucristo, ¿sí? Es la divinidad de Dios hecha carne aquí en este planeta Tierra. ¿Sí? Él dio su sustento. Por eso él empezó a ver y dijo, esta viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento, su divinidad. Eso fue lo que dio Dios. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? La respuesta entonces, ¿qué fue o qué es lo que se tiene que dar? ¿Sí? Para que un acto sea considerado generoso, ¿sí? No existe una cantidad, sino tu ser, tu asignación. O sea, ¿se acuerdan qué significa la palabra generosidad? Nacimiento, bueno, ¿sí? Nombre, o sea, nacimiento, o sea, tu ser. ¿Quién eres? Tu asignación, lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahí es donde empieza a mostrarse la generosidad. Cuando Dios te creó, no solamente te dio cualidades físicas, mentales, capacidades o un nombre, te dio una asignación. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales, ¿qué dice aquí? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez todos, Efesios 2:10, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, el caminar en esas buenas obras preparadas de antemano, ¿sí? Es estar en esa buena tierra, nos permite ser generosos y dar fruto. Otra vez, el caminar en esas buenas obras preparadas de antemano, estar en esa buena tierra, nos permite ser generosos y dar fruto. ¿Sí? Porque tiene que ver, ¿sí? Con el llamado de parte de Dios, con lo que Él ha asignado para ti, porque Él desde el principio, ¿sí? Dio su sustento, su divinidad, para que nosotros, como buen inversionista que es Él, demos fruto que produzcamos, ¿sí? Entonces, el darnos cuenta de esto, ¿sí? Empieza
a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de dar y nuestros conceptos. Porque no sé si lo han pensado, sí, porque hay gente que dice, no, pues hay que dar todo y no me debo quedar sin nada. Sí, pero primera a los Corintios capítulo 13, versículo 3, habla de esto. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, no es el hecho de que tú mismo des tu cuerpecito, tu vida, y que seas quemado, o que diste todos tus bienes, no te quedaste con nada. Si no existe, ¿qué? Amor. Ahora, Dios es amor. O sea, si no existe Dios en tu vida, en lo que estás haciendo, porque eso es tu sustento, ¿sí? Tu sustento es lo que Dios ha dicho acerca de ti, esa asignación. Si no existe eso, no sirve de nada. Dile al que está al lado, no sirve de nada. O sea, a pesar de que dices, es que yo di todo, es más, me morí en el intento. Si no existe ese sustento, esa palabrita que Dios habló sobre tu vida, sorry, no sirve. ¿Sí? Para que no nos vayamos con la finta de que ser generoso es dar sin esperar nada a cambio. No, Dios siempre ha esperado algo a cambio. Y espera de ti y de mí. El dar solo para que otros te vean no tiene ningún valor para Dios si tu sustento no está involucrado, y eso es el amor, ¿sí? Y no es de que sientas maripositas en el estómago, sino tiene que ver con lo que Dios ha puesto en tu vida. Si eso no está involucrado, no sirve. Generosidad no es dar por el simple hecho de dar, sino el entender que se está invirtiendo en la asignación. Otra vez, entender que se está invirtiendo en la asignación. No es ser buena gente por ser buena gente. Tienes que entender que estás invirtiendo en la asignación de tu vida. Ahí es donde entran los verdaderos actos de generosidad. Miren, ¿se acuerdan que también les hablé acerca del ejemplo de esta señora que derramó perfume, ¿sí?, en los pies de Jesucristo? ¿Sí? Y que esta persona llamada Simón estaba quejando y estaba criticando y dijo, si Jesús fuera verdaderamente un profeta, sabría qué tipo de mujer está a sus pies. Y Jesús le llama y le dice, a ver, Simón, mira, entré y no me saludaste con un beso, y esta mujer no ha parado de besar mis pies. No me diste en dónde lavar mis manos o mis pies, y esta mujer lo ha hecho con sus lágrimas, ¿sí? Esta mujer, ¿sí?, su asignación, su llamado era ungir el cuerpo de Jesucristo para su muerte. Y Jesús dijo, ella invirtió en su asignación. Fue un acto de generosidad. Los mismos apóstoles se estaban quejando diciendo, ¡qué desperdicio! Pudo haber dado este alabastro lleno de perfume, se pudo haber vendido y se le pudo haber dado ese dinero ¿a quiénes? Primero los pobres, ¿verdad? ¿Sí? Ay, perdón. ¿Sí? ¿Y qué dijo Jesús? No se preocupen, muchachos, a los pobres siempre los vas a tener. A mí, no. Lo que esta mujer hizo es
prepararme para mi sepultura, me ungió para mi sepultura, llevó a cabo su asignación. Y esto marcó la diferencia. Ahora sí que la puso en el salón de la fama de los cielos. Y donde quiera que se hable de este evangelio del reino, se va a hablar del acto de generosidad que esta mujer hizo. ¿Sí? Jesús no tenía necesidad de que alguien le echara aceite o perfume en los pies. Y sin embargo, esta mujer invirtió en esa asignación y cambió su eternidad. O sea, la buena obra que Dios había preparado de antemano para que ella anduviese en eso, lo hizo. ¿Sí? Entonces, de veras, generosidad tiene que ver con el aprender a invertir en tu asignación. ¿Sale? Entonces, vámonos a Mateo, capítulo 19, versículos 20 al 23. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sí se acuerdan de este pasaje de la Biblia? ¿Sí? Que él estaba diciendo, pues a ver, ¿qué tengo que hacer para formar parte del reino, para ser así? Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, a ver, voltea con el que está al lado y dile: perfecto. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y de aquí nos fascina agarrarnos para decirles que para ir al cielo tienes que ser pobrecito, ¿verdad? ¿Sí? Ok. El joven rico no entendió lo que verdaderamente le estaba diciendo Jesús. Es en dónde invertir. ¿Quieres ser perfecto? ¿En dónde vas a invertir? ¿Sí? Jesús no lo quería hacer pobre. ¿Sí te das cuenta? Jesús no le dijo: te voy a hacer pobre. ¿Qué le dijo exactamente? ¿Sí? ¿Sí? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, le estaba dando la clave de las verdaderas riquezas. Y Jesús en otro pasaje en Juan habla de que no trabajes por los bienes materiales, sino trabaja por las cosas en el cielo, donde no hay ladrones, donde las termitas no se comen las cosas, donde no se corrompen ni se pudren los bienes. ¿Sí? Le está diciendo: invierte en tu asignación. Y entonces, no solamente lo que tienes aquí produce, sino tienes tesoro, ¿dónde? En el cielo. Ahí verdaderamente es donde eres rico. Ahí verdaderamente es donde tienes las cosas. Porque recuerden, la generosidad tiene que ver con de dónde vienes, de buen nacimiento o buen nombre, ¿sí? Y ya te han dado un nombre, ya te han dado un nacimiento. Tiene que ver con tu ser, ¿sí? Entonces el joven rico no entendió lo que verdaderamente le estaba diciendo Jesús, es dónde invertir. No quería hacerlo pobre, sino mostrarle la verdadera riqueza. Pregunta número 5 y última. Rapidita, 2 minutitos nada más. ¿En qué consiste la perfección? ¿En qué consiste la perfección? ¿Listos? ¿Ya? Ok.
Ya sé que uno que otro sacó el espejito, ¿verdad? Y dijo, sí, cómo no. Ok, ¿quién quiere responder? ¿En qué consiste la perfección? Nosotros pusimos invertir en el reino y vivir en mi asignación. Eso, muy bien. Invertir en el reino, vivir la asignación. Muy bien, fuerte el aplauso. ¿Cómo no? ¿Alguien más? Que Claudia, dicen. A ver, Claudia, porque el público lo aclama. Cuando algo o alguien ya está completo. Cuando estás completito. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Hasta atrás. No cometer error para ser Dios. Para ser Dios, no cometer error. Ok, ¿alguien? Acá, a ver. Saber invertir oportunamente con generosidad de acuerdo a mi asignación. Genial, muy bien. Okidokis, ¿sí? Pablo dijo, ahora sí que sean perfectos así como yo soy perfecto, ¿verdad? Y luego escribe, no que yo ya sea perfecto, que alguien nos explique. ¿Sí o no? Entonces, aquí Jesús le está dando la clave en este pasaje del joven rico otra vez, ¿sí? Vamos a leer el pasaje. Le dice, a ver, versículo 21, si me lo pueden poner. ¿Sí? A ver, ahí. A ver, ¿listos? 1, 2, 3. Jesús le dijo, si quieres. Otra vez, ahora sí como que, ¿y eso qué? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ok. Así que la perfección radica en, número 1, identificar lo que verdaderamente tienes. ¿Se acuerdan que al principio les pregunté, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que verdaderamente tienes? Porque eso es lo que puedes dar, ¿sí? Número 2 es invertirlo sabiamente. Ya escuché que varios hablaron de eso, ¿sí? No es dar sin esperar nada a cambio, porque la Biblia dice, no eches las perlas a los puercos. ¿Sí o no dice así? Porque eso es un gasto. ¿Sí? Entonces, invertirlo sabiamente, ¿ok? Y número 3, seguir adelante con el siguiente negocio. Y el que está al lado, sigue adelante con el siguiente negocio. Porque estamos en los negocios ¿de quién? Del Padre. Otra vez, identificar lo que verdaderamente tienes. 2, invertirlo sabiamente. Y 3, seguir adelante con el siguiente negocio. ¿Y qué tienes? Un llamado de parte de Dios. Así dice la Biblia, fiel es el que te ha llamado, el cual también lo hará. ¿Sí? Invierte eso. Y podemos ver cantidades de ejemplos en donde el Padre Celestial, ¿sí?, pide cuentas de lo que te ha dado, ¿sí? Las parábolas de los talentos y de los dones. ¿Ok? Y no nada más te detengas, ya lo hice una vez, sino dice, ven y sígueme. ¿Por qué? Hay más. ¿Por qué hay más? Como diría Raúl Velasco, ¿verdad? Aún hay más. Los viejitos sí nos acordamos de eso. Ok. Seguimos. Voltea con el que está al lado y dile, el Padre te da. El Padre te da. Lucas 11, 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado,
en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu a los que se lo pidan? Todos, la última pregunta, por favor. 1, 2, 3. ¿Cuánto más? A ver, no, retrasen, me equivoqué entonces. Cabina, eso, la pregunta en el versículo de la Biblia. ¿Ok? Todos juntos, la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Otra vez, léanlo, que les empiece a cosquillar el cerebro. 1, 2, 3. Sí, y yo sé que también en Santiago dice que si alguien tiene necesidad y quiere sabiduría, pídasela al Padre que le va a dar abundantemente sin reproche, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice aquí, no nada más te quiero dar sabiduría, te quiero dar a mi espíritu. ¿Sí? Entonces, siguiente pregunta, ahora sí. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? Es de mesita, nada más respóndame. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? ¿Para qué lo quieres? Sí, hay gente que se lo pide, pero ¿para qué? ¿Nada más para tenerlo? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? ¿Para pasearte ahí diciendo yo tengo el Espíritu Santo? ¿Para decir yo oro y hablo en lenguas? ¿Sí? A ver, Benjamín, échale, tú andas inspirado hoy. Eso, ¿y para qué quieres el poder? Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, el Espíritu Santo abre la puerta a la revelación, a ver todos digan, a la revelación del poder, recursos, llamado y asignación para atestiguar hasta lo último de la tierra y por lo tanto producir el retorno a la inversión del Padre. ¿Sí? Otra vez, el Espíritu Santo abre la puerta a la revelación del poder, recursos, llamado y asignación para atestiguar hasta lo último de la tierra y por lo tanto producir el retorno a la inversión del Padre. ¿Sí? Porque eso es lo que está esperando el Padre, un retorno a la inversión. Y el Espíritu Santo te lo da para que entiendas, para que veas el poder, o sea, la capacidad de, no nada más fuerza, es capacidad de los recursos. O sea, cuando le preguntaron este señor que estaba mal de sus piernitas a Juan y a Pedro a la entrada del templo, él quería nada más una moneda porque no veía el poder, los recursos, el llamado y la asignación para que estas personas puedan atestiguar quién es Dios. Y entonces le dice, míranos, venos, fíjate en nosotros. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué ve la gente cuando te ve? A lo mejor la gente está esperando que les des una moneda. Pero tú, ¿qué les vas a dar? Esta persona tenía problemas para caminar. Y lo único que él quería era una moneda para subsistir. Pero en los apóstoles estaba el poder, el llamado, la asignación para invertir en esta persona y decirle, tengo un recurso, el nombre de Jesucristo, y te digo que te levantes. ¿Sí? Resumiendo. ¿Ok? ¿Listos para el resumen? Ok. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Esta es una pregunta que todos nos debemos hacer
ya que esto dictamina nuestra generosidad. ¿Sí? No puedes ser generoso con algo que no tienes. La palabra generosidad viene del latín generosus, que significa de nacimiento bueno o noble. Date cuenta de dónde naciste. No que digas, soy mexicano, nací en el DF. Sino, el que nace de nuevo puede ver, entrar y disfrutar del reino de Dios. ¿Ok? La generosidad es la herramienta para que nosotros podamos invertir de manera práctica y segura, ya que tiene que ver con el recurso que Dios nos ha entregado. Se nos ha enseñado que el ser generosos es dar sin esperar nada a cambio, pero en realidad es invertir de manera sabia el recurso de Dios. A ver, todos digan, invertir de manera sabia el recurso de Dios. No existe una cantidad para ser considerada generosa, sino el sustento. Lo que te sostiene, la palabra de Dios hablada sobre tu vida, eso es lo que debes aprender a invertir. El Padre te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre la puerta a la revelación del poder, recursos, llamado y asignación para atestiguar hasta lo último de la tierra y por lo tanto producir el retorno a la inversión del Padre, porque ha invertido vida en ti. Por último, y quiero que le empiecen a pensar un poquito. Mateo 25, 34 y 45. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Wow, increíble. Está tremendo este versículo. Otra vez, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo preparó el reino que vas a heredar? Desde antes. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, tienes que ver esa asignación. Tienes que ver las necesidades de acuerdo a la asignación. Recuerda, la perfección radica en identificar lo que verdaderamente tienes.
invertirlo sabiamente y seguir adelante con el siguiente negocio. Y ya con esto terminé. Denle un fuerte aplauso a Dios.